Hola, muy buenas tardes, noches a todos. Me presento, soy el doctor Josefat Martínez, médico geriatra en el Centro Médico La Raza. Este mes de julio, con el gusto de poder coordinarles a ustedes las presentaciones acerca de depresión en adulto mayor. También capítulo de la Academia Mexicana de Geriatría, versión Ciudad de México. Y para mí es un gusto presentarles al doctor Marco Antonio Ramos Rojas. Él es médico egresado de la Universidad de Colima. Es médico geriatra internista en Loma de León, Guanajuato. Es egresado IMSS y subespecialista en geriatría en el Hospital Regional del ISSSTE en León, Guanajuato también. Actualmente profesor adjunto de la especialidad de geriatría en Colima, miembro de la Academia Mexicana de Geriatría y profesor avalado de la residencia de geriatría por parte de la Universidad de Colima. Muchas gracias, doctor, por su participación, aceptar nuevamente una invitación con nosotros. Estamos muy agradecidos y en un momento le voy a ceder el control. Antes de iniciar, les queremos reiterar nuestra invitación a el Congreso Nacional de la Academia Mexicana de Geriatría del 27 al 29 de julio y más o menos como ya llevamos la dinámica en la sesión pasada, les invito a que se puedan estar registrando como tal a la dinámica de preguntas para poder agilizar al final del tema la sesión de preguntas y respuestas de este tema. Y esto en línea con quien obtenga el primer lugar va a tener una beca al Congreso de Geriatría en Mérida. Le cedo la presentación, doctor. Permítame un momento. Listo, doctor. Si gusta verificar si puede presentar. Ok, ¿está listo? Creo que sí Sí, sí se ve. Muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Creo que escucha ahí otro audio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy me tocó a mí presentar el tema de depresión en el anciano con deterioro cognitivo. Vamos a ver algo de la evaluación y el tratamiento. Sin antes mencionar que, bueno, mencionar que la depresión es un síntoma cognitivo conductual, psicológico y conductual en la demencia. Y obviamente, como todos los síntomas cognitivos y conductuales generan sufrimiento en el paciente y en el cuidador, y obviamente agravan el deterioro funcional y precipitan que el paciente permanezca en instituciones. Esto es la, la, la génesis muchas veces de los trastornos cognitivos conductuales tienen que ver con la presencia de factores biológicos, factores genéticos y factores psicológicos y ambientales. Los factores biológicos y genéticos participan juntos, y ahorita vamos a ver un poquito más adelante las diapositivas. Cabe mencionar que ya en el año 96 ya habíamos hablado, se hablaba ya en la Asociación Internacional de Psicogeriatría ya de 12 síntomas, porque antes de esta fecha se mencionaba que era muy común el que cada autor pusiera sus signos y síntomas y que hacía una descripción, no había un consenso como tal, y a partir de esa fecha se generó ese consenso y se ha retomado como los pacientes que tengan digamos 12 síntomas conductuales. La génesis, bueno, de los
de estas características son varias, factores sociales, psicosociales y biológicos. La interacción compleja es entre ellos y participan muchas veces en el paciente. De tal manera que hay pacientes que tienen daño o disfunción de ciertas zonas que pudieran resultar en apatía, como en el caso o desinhibición, eh, o alguna deficiencia del juicio o el contraste cuando son normalmente en las lesiones frontales, o en combinación cuando son el circuito de Papez, hay identificación, trastornos de la identificación asociado al daño. Entonces, muchas veces aquí se explica el trastorno de la combinación anatómica y la bioquímica y la genética. Hay algunos otros factores biológicos también, como en el caso del Alzheimer, normalmente sabemos que ciertas alteraciones que son en el hipocampo dan ciertas alteraciones características del paciente con Alzheimer y cuando el paciente ya participa en este tipo de problemas, pues obviamente nunca perder de vista que puede existir la, la confusión con el síndrome confusional agudo, que eso es muy importante porque los pacientes, de hecho, con síndrome confusional agudo, un antecedente o un ataque premonitorio, no un ataque, un síntoma premonitorio del síndrome confusional agudo puede ser depresión. Entonces debemos estar muy al pendientes de hacer la evaluación correcta y el diagnóstico correcto y el abordaje correcto. Y obviamente hay ciertos síntomas como lo que es el síntoma del atardecer, que también hablan de ciertas características en los pacientes mayores. Sabemos que hay los factores psicológicos, hay un esfuerzo por parte del paciente para tener una adaptación y que el paciente, si tiene ciertos rasgos de personalidad en la juventud, va adquiriendo ciertas características en la edad adulta, de tal manera que un paciente que tenga timidez, probablemente en la vida, en la ancianidad, tenga a tener apatía. Si hay desconfianza, puede haber alteración del pensamiento. Si hay perfeccionismo, puede haber ansiedad y depresión. Si hay asertividad, puede haber agresividad y así con muchas otras rutas que pudiera haber en ese tipo de pacientes. En cuanto a los fenómenos sociales y ambientales, los modelos de recreación son muy importantes para el estrés. El paciente que obviamente que no los tenga va a sufrir más y de tal manera que no son cubiertas ciertas necesidades y teóricamente se genera más o se mantienen más estos síntomas. Tanto el aumento de los estímulos, recordar que la disminución de los mismos también hace que el paciente, o bien si el paciente no se estimula de forma adecuada, puede hacer que caiga o se deteriore y tanto lo contrario, si el paciente también tiende a tener este aumento en los estímulos, también tiende a presentar, digamos, la alteración de estos síntomas conductuales. Igual las necesidades cubiertas, si no, deben de ser un primer factor para el adecuado tratamiento de sus pacientes. De igual manera, la relación cuidador-paciente es muy importante y la relación tiene que ser bidireccional. Los factores ambientales, recordar que tanto ciertos factores como la luz, el hecho de que el paciente viva en una habitación pequeña, menor número de pacientes en una sala, cuando están en una institución, puede ser que tengan menos agresividad. Y obviamente ciertas técnicas que llevan agresividad, como en el caso de la sujeción, que debe de evitarse. Y bueno, ¿y por qué es importante? Hablé al inicio de hablarle de los síntomas conductuales, pues precisamente porque son características. La depresión pertenece a uno de ellos y tenemos que entender que va con el paso de lo que tiene los mismos pacientes van generando ciertas conductas
cuando tienen deterioro cognitivo, de tal manera que también debemos de entender la génesis y el motivo por cual se pudieran formar ciertos trastornos, desde cómo era el paciente en su juventud, desde cómo los cuidados, en dónde está, el manejo, la relación con el cuidador también son muy importantes. Mencionaron la depresión de forma muy general. Se menciona que la depresión en el anciano es aproximadamente el 52% tiene un cuadro de depresión por primera vez arriba de los 60 años. Dicho trastorno se va incrementando obviamente con la edad, y esto hago referencia 52% en cuanto a un ataque de depresión, pero a medida que nos vamos acercando a la edad, a edades más, siendo el paciente más, teniendo mayor edad, va incrementando ese riesgo, de tal manera que el 4.6 al 9% en los 75 años y se va incrementando a un 25% a los 85 años. Si bien es cierto que el diagnóstico clínico en los ancianos es muy complicado, de acuerdo a los criterios del DSM-5 revisado, es muy compleja y debemos de tener muy en cuenta que muchos de los signos y síntomas no nos los va a dar como tal o como lo dice el DSM-5. Y de hecho, cuando uno se va a las formas de escrutinio es muy complejo. De ahí que muchas veces el error que tiene el DSM-5 o alguno de las maneras o de las escalas para hacer escrutinio es que lo mencionan como dos semanas hacia atrás, cuando probablemente cuando le preguntemos al paciente 2 semanas hacia atrás, puede ser que sean síntomas muy normales, muy comunes, y de esta manera tenemos que tener mucho cuidado, porque tal vez esa sintomatología que tenga el paciente ya lleve años o meses por lo menos, y tenemos que preguntar poco más hacia atrás en cuanto a la temporalidad. El impacto del trastorno depresivo, bueno, sabemos que el aumento de la morbilidad y mortalidad es de 1.5 a 2 veces más que en el anciano sin depresión. Esto significa que un paciente que es diabético o hipertenso o cardiópata, por consecuencia, va a tener mayor tasa de complicaciones y mayor tasa de muertes si el paciente se deprime. El ejemplo más, yo creo que más mencionado es el anciano que a lo mejor tuvo un infarto, y una característica del paciente con infarto es que en los primeros 2 años a 3 años después del evento puede tener un episodio de depresión o puede entrar en este síndrome depresivo. Y la evaluación de tal síndrome debe de empezar en los 3 meses, estarlo buscando de forma constante para ir viendo si el paciente va a generar o no depresión. Y por lo tanto, ese paciente puede generar dicho síntoma o dicho trastorno, y tenemos que estar muy conscientes de eso y estarlo buscando. Obviamente, otro impacto en el trastorno depresivo es el aumento de la dependencia. El paciente deja de hacer ciertas cosas, empieza a tener problemas para el vestido, el baño, para incluso hay ancianos que se postran, dejan de comer, y de esta manera la carga viene siendo para los familiares y obviamente la preocupación porque el paciente se siente abrumado. La depresión, comentar que se afecta del 8 al 12% de la población, y que es lo que prevé la OMS lo que preveía la OMS en el 2020, y que era la segunda causa actualmente a nivel mundial de enfermedad. Su prevalencia puede variar, como lo mencionamos, del 12 al 13% en esa cita a nivel mundial, y viven en la comunidad hasta un 26 hasta un 40% de los pacientes ancianos que están en una institución. En México sabemos que, bueno, en el año 2010 y 2004, ellos hicieron un estudio de pacientes hospitalizados, y ellos encontraron una frecuencia del 21 y 34% de pacientes en cada año.
Y obviamente comentar que la compleja relación entre la depresión y caídas es bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que el paciente que se deprime, ¿sí? Tiende a tener caídas y el paciente que se cae tiende a deprimirse y obviamente esto tiende mucho a realizar, a que el paciente tenga a tener más dependencia y por tanto desarrolla ciertos fenómenos como el medio a caer y por consecuencia el consumo, el miedo más al consumo de antidepresivos porque empiezan a tener ciertos efectos secundarios y obviamente paciente que se postra, un efecto de la postración, como ya probablemente algunos de ustedes ya lo saben, la inmovilidad, y con la inmovilidad el paciente puede ser que el factor sea otro factor para el desarrollo de osteoporosis o aumento de la misma si es que ya la tenían. En la depresión sí incluso es un factor independiente para caídas y en el caso de nosotros, bueno, en la residencia se hizo un estudio, estas cifras se asemejan a las encontradas en León, Guanajuato, que fue aproximadamente, el corte fue de 36% más o 94% más. Nosotros encontramos del 17 al 53% más la asociación de caídas. Entonces, eso es importante porque volvemos a lo mismo. Para las caídas, eh, mencionamos que mencionamos que parte en el caso de las caídas, una de las formas o tiende a tener ciertas características, las caídas que son recurrentes, que en este caso es la oscilación postural, el antecedente de caídas, la fuerza de prensión y los síntomas depresivos, comentando pues que los dos síndromes, tanto depresión y caídas, es una situación bidireccional. Hablamos de una situación, el deterioro cognitivo con deterioro conductual leve, es un síndrome pues que es poco reconocido y de una característica y aparición diversos síntomas psiquiátricos, neuropsiquiátricos durante más de 6 meses. Eso es importante saberlo porque es un síntoma que se puede aparecer en los pacientes que tienen previo a lo podemos confundir y es una entidad clínicamente poco clara que apenas se empieza a mencionar, en la cual no sabemos todavía si el paciente presenta un episodio de demencia o precisamente solamente es el cambio de la conducta. Y es importante mencionar porque cuando hablamos de la diferencia entre depresión y demencia, eh, siempre pensamos que la depresión más demencia es igual, eh, siempre tiene que tener cierto diferenciación, de tal manera que un paciente puede tener datos de un deterioro cognitivo y podamos pensar que por la pérdida de la funcionalidad, por el estado cognitivo que va en disminución, por la presencia a lo mejor de la pérdida de la atención, pueda tener un deterioro cognitivo y probablemente no podamos distinguirlo. Una de las características clínicas para poder nosotros entender la diferenciación entre demencia y depresión es que en el caso de la depresión más demencia, pareciera más que hay datos de irritabilidad y ansiedad, más que tristeza, pérdida del apetito y pérdida de peso. Y otra característica es el retardo motor, o sea, el paciente tiende a caminar más lento o tiende a tener problemas para hacer ciertas actividades. Y el paciente que tiene depresión sin demencia, la pérdida de atención es una característica y exageran los olvidos, más de lo normal o falta de esfuerzo. El paciente tiende a hacer algunas aseveraciones como decir, no recuerdo, creo que no voy a poder, y hay cierto grado de culpabilidad, de tal manera que el paciente tiende a tener más síntomas de tristeza. Algo que nos puede ayudar también, obviamente, son algunos tips en cuanto o algunos tests, perdón, cognitivos, como es la prueba de reloj. En este caso, bueno, es muy clara
la diferencia, el lado izquierdo de su pantalla, muestran la figura de un reloj con sus manecillas marcando las 9 horas, donde se menciona pues que es un paciente con un estado depresivo, y en el otro lado se menciona del lado derecho es un paciente pues con deterioro cognitivo. Pero si se fijan, hay una alteración visoespacial de tal manera que es una característica primordial en los pacientes con, con demencia. Incluso probablemente alguna característica que podamos ver en la prueba de reloj al momento de hacer la prueba son ciertos comentarios que pueda hacer el paciente, ¿no? Que yo creo que lo voy a hacer mal, o siento que lo estoy haciendo mal, o creo que ya está, que son características. Algunas características de la depresión o pseudodemencia por depresión, que son en cuanto a la respuesta y el declive de la funcionalidad. Siempre cuando hay un paciente con depresión, normalmente hay un declive, y inicia con cierta, es sobreestimado, o siempre hay una situación por la cual el paciente cae normalmente. Y en cambio, en el paciente con demencia, la capacidad es más en el tiempo, normalmente es más lento, y no se sabe muy bien o no se identifica la causa, de tal manera que en un paciente con depresión probablemente sean meses los que tenga así, y hay un motivo, la pérdida de un familiar, la pérdida de un hijo, o algún suceso que lo llevó de esta manera. La variabilidad en cuanto a la actividad del paciente, normalmente en el paciente con depresión tiende a empeorar durante el día, tiene más problemas para ciertas actividades del sueño. Y una característica también del paciente con demencia es la pérdida de ciertas actividades de la vida diaria, pero son constantes. En cambio, muchas veces la mejoría con cierta interacción con personas mejora, y en el paciente con demencia no, independientemente, es una constante dependiendo del ambiente. Los síntomas psiquiátricos, en el cambio, con pacientes con depresión, sabemos que son síntomas, normalmente mencionábamos de remordimiento, son más síntomas de ideaciones suicidas, de pobre autoestima, de nihilismo, que viene siendo eh, la, la pobre introspección, o que el paciente no puede ser capaz, pensamientos, me refiero a pensamientos negativos. Y en el paciente con síntomas con demencia, tiende más a la indiferencia, y ahí puede haber o no, dependiendo del tipo de demencia, puede haber ciertos síntomas emocionales. Un ejemplo, en el caso del paciente con enfermedad vascular, eso es la incontinencia emocional o los cambios emocionales, que incluso se pueden ver en ese tipo de pacientes. Y otra característica, como ya lo habíamos visto en anteriores brevemente pláticas, en el caso de los pacientes con enfermedad por Corpus de Lewy, es las alucinaciones que pueden presentarse o no como síntomas, alucinaciones vívidas o visuales, que son muy, muy específicas y muy bien detalladas. Los movimientos, en cuanto a los síntomas de movimiento, síntomas motores, normalmente, obviamente, en la depresión no hay, aunque pudiera haber, se menciona cierto temblor cuando la depresión coexiste con la ansiedad, puede haber cierto temblor. Y el parkinsonismo, en el caso del paciente con demencia, tiende a ser los datos claves de parkinsonismo, hemiplegia o disartia en el caso del paciente con enfermedad vascular. Los trastornos del sueño es algo muy importante, porque el paciente con depresión, una característica primordial puede ser el impedimento para dormir. Y ahorita, probablemente un poquito más adelante, lo vamos a ver, porque el paciente con depresión normalmente puede tener o
cuando está asociado a ansiedad, puede tener un retardo en lo que es la conciliación del sueño y puede tener varios despertares durante la noche, lo cual hace que durante el día tenga un sueño poco reparador y necesite de varios eventos o siestas para poderse reparar, digamos, o poder descansar durante el día. Y en cambio, en el paciente con demencia no sucede eso. Muchas veces el sueño puede invertirse y puede haber cierto grado, pues, de alteración, como lo mencionábamos, sobre todo en las videopolisinografías, cuando hay trastorno por enfermedad por cuerpos de Lewy, trastorno del sueño REM. En el caso del paciente con pseudodemencia, hablando del apetito y la ganancia del peso, ya lo habíamos comentado, puede haber decremento del apetito y puede haber o no, dependiendo del tipo de trastorno depresivo, ganancia o pérdida de peso, y eso ya ha sucedido por muchos meses. Y en el paciente con demencia normalmente hay pérdida de peso, puede haber anorexia y obviamente cuando tengamos estos síntomas, siempre hay que, paciente con demencia y anorexia, hay que buscar también otros trastornos que pudieran ocasionar los mismos síntomas. Las funciones cognitivas, como mencionamos, en cuanto a los test, ya lo mencionábamos, una de las características al momento de estar haciendo el test es que no sé, o no recuerdo, o pensamiento muy lento, o no lo puedo hacer, pensamientos de poco de nihilismo, y en este caso, en el paciente con demencia lo hacen, simplemente lo hace y lo hace fluido, y el paciente tiende a realizarlo aunque esté mal, incluso puede haber intrusiones o puede haber perseveraciones, y eso es una característica fundamental. Ya en la imagen, la morfología, hablando en la depresión, normalmente puede ser que encontremos pocos cambios o nulos cambios, ya sea en cada imagen. Y obviamente el paciente con demencia, ya cuando son trastornos muy avanzados, pues vamos a encontrar ciertas características como pérdida, atrofia del hipocampo, o ya sea atrofia también del córtex olfatorio o ensanchamiento de las fisuras, las fisuras perisilianas amplias, entre otras. Igual, las pruebas funcionales normalmente tienen un declinamiento, como en el caso de la prueba de resonancia magnética con desoxiglucosa, que puede ser la pérdida de la absorción o del consumo de glucosa o del metabolismo en ciertas lesiones, en ciertas regiones, como es en el giro cingulado, o a nivel del lóbulo occipital, como es en la enfermedad por cuerpos de Lewy. Recordar que una característica, la depresión puede ser algo que puede anteceder al Alzheimer, y de igual manera, o bueno, a una demencia. En este caso puede ser al Alzheimer, pero también hay otras demencias que pueden anteceder, perdón, hay otras, la depresión puede anteceder a otras demencias, como en el caso de la enfermedad por cuerpos de Lewy, también puede haber un antecedente, y normalmente se dice que son 4.8 años antes de que se pueda presentar algún otro síntoma de enfermedad por cuerpos de Lewy. En el caso del antecedente, hablando específicamente de Alzheimer, como lo mencionan aquí, que bueno, la enfermedad de Alzheimer sabemos que es la enfermedad neurodegenerativa más, en primer lugar, más allá que otras. Normalmente la depresión sabemos que siempre activa ciertos sistemas o ciertos ejes por la cuestión del estrés. En este caso, el eje principal que activa es el eje adrenal, hipotálamo adrenal, y hay un incremento en la secreción de glucocorticoides, y esto a su vez hay una reducción en el factor de crecimiento cerebral, con lo consiguiente con una disminución en la producción
de los neurotransmisores. En este caso, el principal pudiera ser serotonina, y esto es un ciclo, eso es algo que puede ser un vicio, porque al incrementarse esta o al ver una reducción en esto, aumenta el incremento de la toxicidad por el beta amiloide, y hay decremento, puede haber atrofia hipocampal, y de esa manera viene la alteración o es un factor, sabemos que es un factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer. De igual manera, uno de los otros mecanismos por los cuales la depresión pudiera explicar, hablando específicamente del sueño, eh, ¿por qué motivo pudiera existir este daño? Es porque el paciente, cuando tiene alteración del sueño, y hablamos precisamente de que tiene la conciliación, sobre todo cuando se relaciona a ansiedad, tiene un efecto conciliatorio del sueño, hablando en este sentido más amplio, y despertares nocturnos, es porque recordemos que durante el sueño nosotros empezamos mecanismos reparadores, y nosotros producimos beta amiloide, normalmente es una característica principal. En este caso, la gliolinfa, que viene siendo una estructura principal, que no habla más que del tejido glial y la sustancia intersticial que hay, hace que se remueva ese líquido y se esté aclarando continuamente el beta amiloide y ciertos productos del metabolismo cerebral, para que pueda entrar en reposo, digamos, el tejido cerebral. Y cuando sucede este tipo de trastornos de depresión, y que hay activación o ciertas alteraciones nocturnas, normalmente el paciente no entra en reposo de tal manera que tiende a continuar con ese metabolismo, y no hay aclaramiento de ciertas sustancias, y tarde o temprano hay incremento y toxicidad cerebral. De ahí que sigue habiendo acumulación de beta amiloide, y es uno de los mecanismos por los cuales se le ha tomado como factor de riesgo para el trastorno o enfermedad o demencia tipo Alzheimer. Siempre cuando vayamos a hablar con un paciente es hablar de plan de cuidados. Y es muy importante porque los pacientes normalmente tienden o los familiares de los pacientes siempre van con el médico precisamente porque quieren que les dé un medicamento, porque su familiar lo ven muy apático, o lo ven triste, o no ha comido, o no duerme, o muy irritable. Y ciertas situaciones son las que tenemos que platicar antes con los familiares, de tal manera que debemos de tener una explicación con ellos, para que puedan entender desde la enfermedad y la problemática a la cual se están enfrentando. Uno de ellos es siempre promover la participación de las partes involucradas, y esto es muy importante, y la verdad, desde que, en mi opinión, desde que ya yo lo he visto en la práctica, es muy difícil el involucrar muchas veces a los familiares, porque cada quien puede tener una opinión diferente. Hasta cuando ya uno los junta a todos y les empieza a explicar la enfermedad, el tratamiento, cómo es, que son síntomas que probablemente no se vayan a remitir del todo, probablemente es cuando lo empiecen a entender más. Pero siempre es importante hablarlo con todas las partes, los que se van a involucrar, para que puedan entender y saber a lo que se están enfrentando. Hay unos aspectos esenciales en el plan de cuidado, que siempre es hacer un diagnóstico temprano, en este caso del paciente con depresión, ya que se ha visto que el paciente con depresión tiende a no se deteriora tanto en el tiempo, y obviamente entre más rápido iniciemos el tratamiento general y farmacológico específico, probablemente ese paciente pueda mantener a lo largo del tiempo algunas actividades de la vida diaria.
El control, obviamente, de la comorbilidad es muy importante. Si el paciente, si los familiares no entienden eso, el correcto control de la glucosa, muchas veces ya sea el cardiólogo, el endocrinólogo o los mismos internistas, quieren tener los pacientes con glucosas menos de 100, con glucosas muy estrictos, es que tiene que estar en 80, tiene que estar con hemoglobinas glucosiladas muy bajas, y son los pacientes que tarde o temprano terminan deteriorándose más rápido, y es la explicación principal que se le debe de dar a ese tipo de pacientes. Obviamente la prevención y tratamiento de los síndromes, de los síntomas psicológicos y conductuales, porque recordemos que el paciente no solamente se presenta con depresión, puede tener algún otro síntoma, como ansiedad, como irritabilidad, puede pasar por algunos otros aspectos, y el asesoramiento y apoyo continuo del paciente y el cuidador. Al paciente, sobre todo cuando puede entender las órdenes, cuando puede entenderlas, porque va a llegar un momento, y eso es muy importante explicarle al familiar, que puede llegar un momento en el cual el paciente ya no sea capaz de seguir algunas órdenes o seguir algunas indicaciones. El plan de cuidados obviamente es la entrevista con el paciente y el cuidador, la simple observación, la interacción paciente y cuidador y educación al cuidador. Es muy importante, incluso dejarle las medidas generales y decirle cuál es el plan trabajo. El inventario obviamente neuropsiquiátrico, hablábamos ya desde un inicio que el doctor Cummings en el año del 1994 él adoptó este inventario, y de tal, lo que él hizo fue abordó los síntomas neuropsiquiátricos de tal manera que él describe 12, y él incluso menciona que debe de ser la evaluación no 2 semanas antes, sino que tiene que ser, lo ideal es que sea 4 semanas atrás, a partir de la consulta. Entonces, es muy importante, y a partir de ahí van describiendo frecuencia, gravedad y las molestias que va a tener el cuidador. En este caso, nosotros nos vamos a dirigir solamente en el caso de depresión, pero es muy importante, como mencionábamos, antes de iniciar las estrategias para el abordaje correcto, siempre ver que no haya algo más que esté empeorando la situación del paciente y que sea corregible, que se pueda corregir. Y hablamos tanto de y debemos de hacer una descripción adecuada y un interrogatorio adecuado, de tal manera que hay una estrategia que se llama DICE, es la mnemotecnia, y habla de ciertos, para buscar o encasillar el síntoma neuropsiquiátrico y verlo cómo se está desarrollando. Habla desde la descripción específica, en el contexto en el cual se está desarrollando el paciente, el cómo y dónde y la conducta que presenta. Hay que investigar siempre si el paciente tiene datos de infección, algún desequilibrio, si hay algún cuidador, porque puede ser que el mismo cuidador esté propiciando el síntoma, ya sea la falta de cuidado, que no se haya cambiado un pañal, entre otras. Y los ambientes, ya hemos hablado desde un inicio de la plática, el paciente que tiene los pacientes que tienen poco desarrollo en ambientes pequeños, en este caso cuartos pequeños, normalmente tienden a ser más agresivos o más depresivos. Y el crear siempre una ruta. En este caso, lo que ya hemos hablado, hablar con los familiares y el cuidador y la familia, y hacer la instrucción, y siempre evaluar, hacer un tratamiento, un manejo farmacológico si es que lo amerita, y obviamente siempre tener las rutinas y las tareas simples. Y la evaluación posterior, porque obviamente tenemos que seguir evaluando a ese paciente si es que encontramos una causa que es corregible. En caso de que así no sea, les dejo esta escala que ya muchos creo que la deben de conocer, es la escala de Cornell. Es una escala que fue creada para la evaluación del paciente con depresión y demencia, y esto aquí simplemente es una escala que aguas, no se le hace al paciente, se le hace al cuidador, con la finalidad de que él nos describa, y de preferencia al cuidador primario con la finalidad de que él nos describa la situación actual. Siempre cuando vayamos, por eso desde un inicio mencionaba yo la evaluación debe de ser al paciente y al cuidador, porque puede ser que el cuidador
el paciente no nos pueda, obviamente en su deterioro cognitivo, puede ser que no nos diga los síntomas o la situación, o no esté diciendo de forma adecuada, correcta, lo que el cuidador está diciendo, y el cuidador es el que nos va a estar dando la información. De tal manera mencionamos que la depresión es un trastorno que obviamente es subjetivo porque el paciente lo siente, pero también es, es algo objetivo porque el cuidador lo está viendo, o la persona o las personas que están alrededor del paciente lo están observando. Entonces, vemos que aquí se clasifica el paciente, son signos relacionados con el estado, con el humor, si es que el paciente los presenta. No todos los pacientes con demencia van a tener tristeza. La gran mayoría va a tener síntomas de ansiedad o van a estar muy irritables, y la pérdida de reactividad con acontecimientos alegres probablemente sean los datos. Los trastornos de la conducta, agitación, signos físicos, funciones cíclicas y trastorno ideacional. Bueno, ¿cuántos puntos? Normalmente con un puntaje mayor a 10, con eso podemos hablar en el escrutinio que es un paciente que tiene ya datos de depresión en demencia. Esta otra escala también es de los institutos nacionales de allá y creadas, esta específicamente fue validada para demencia tipo Alzheimer. La anterior se supone que es una escala validada solamente para deterioro cognitivo de forma general, o sea, no discrimina si es Alzheimer, si es vascular, si es alguna otra alteración, pero hablando de esta, es específica de Alzheimer. Y esta, si se fijan, ya habla de 3 o más síntomas. Mencionan ahí varios criterios, lo que es el estado depresivo, el decremento o la pérdida de ciertas actividades que el paciente ya tenía, la interacción social o aislamiento social, la pérdida del apetito, la pérdida del sueño, cambios psicomotores, irritabilidad, fatiga. Si tiene el paciente 3 de estos o más, automáticamente se convierte ya en un trastorno depresivo. Pero sí lo mencionan, es esta escala que aún así debemos de emparentarlo, o digamos, hacer la referencia con los criterios del DSM-5. En este caso le ponen DSM-4 revisado, pero ya serían DSM-4, perdón, pero ya serían en este caso los criterios del DSM-5 ya revisado. El único problema que hay con estas escalas es que recuerden, hace como lo menciona ahí, que debe de ser la observación en las últimas 2 semanas, pero tomen mucho en cuenta que muchas veces el familiar ya se acostumbró tanto a los síntomas que ya lo ve como algo normal. Entonces, siempre la pregunta debe de ser, ¿desde cuándo empezó? ¿Desde cuándo lo notó? ¿O ha notado un cambio en la actitud? ¿O ha notado un cambio en el semblante o en la manera de expresarse del paciente, o en la manera de dirigirse o de socializar? ¿Y desde cuándo es? Porque puede ser que el paciente ya tenga meses o años, y esa es la situación que debemos de evaluar. Las medidas no farmacológicas, obviamente lo que ya explicábamos, explicarse al cuidador. La eliminación completa no siempre es posible, es importante decirle. Buscar factores desencadenantes, evitar etiquetar, identificación del síndrome, en este caso sería de la depresión. Siempre hablar de efectos secundarios de los medicamentos, eso es muy importante porque recordemos que los efectos secundarios en los pacientes ancianos, sobre todo en un paciente ya con un cerebro frágil, se pueden presentar en cualquier momento, y que siempre buscar otras terapias. O sea, no significa que el tratamiento farmacológico no se le vaya a dar, sino que va mejor cuando es una medida no farmacológica. De hecho, la Sociedad Española de Psicogeriatría sí lo menciona, que las terapias no farmacológicas en los pacientes con trastornos o síntomas psicológicos y conductuales tienen mayor efectividad que los fármacos, y precisamente por eso, porque los fármacos normalmente siempre traen un efecto secundario. La otra es la terapia de masaje y tacto, es otra terapia que les dejo ahí. Entonces, de las terapias no farmacológicas podemos intentar la terapia con orientación
orientación a las emociones, en este caso como esta paciente que se le están mostrando retratos, se le están mostrando fotos que identifique, que haga identificación de familiares en fotos o de ciertos animales, la estimulación sensorial, que también es muy importante, la modificación en los estilos de vida y las terapias cognitivo-conductuales cortas. Muchas veces las terapias cognitivo-conductuales son largas, se prefiere que sean más cortas, de 15 a 30 minutos, ya dependerá del especialista que lo esté abordando. Entonces, bueno, muchos dirán, pero al final el paciente nos va a decir lo mismo, doctor, pero ¿qué le vamos a dar al final? ¿Qué tratamiento le vamos? Porque ha estado hablando ahorita de situaciones, de que nosotros tenemos que ponerle música, nosotros tenemos que enseñarle fotos, tenemos que orientarlo, tenemos que decirle ciertas cosas. Entonces, al final, ellos lo que quieren es un medicamento y siempre tenemos que explicarle que los efectos secundarios siempre van a estar presentes y que pudieran presentarse o no, o que incluso el paciente puede ser un medicamento que puede ayudarle al sueño y resulta que fue todo lo contrario, el paciente se pone ansioso. Entonces, son situaciones que tenemos que tener mucho en cuenta. No sé si vamos por el tiempo, igual tenía un ejercicio, pero por el tiempo voy a pasar mejor al tratamiento. Bueno, mejor lo vamos a iniciar. Antes de empezar, les voy a mencionar este caso clínico, que de hecho hace mucho ya lo había mencionado, pero me gustaría volverlo a retomar, que es, incluso ya probablemente por ahí algunos residentes ya lo conocen. Es femenino de 78 años de edad, con antecedentes de deterioro cognitivo mayor asociado a enfermedad tipo Alzheimer. 2 años de diagnóstico, catalogado con escala de GDS-FAS 4, tratamiento con haloperidol, 0.2 miligramos, solo en caso de agitación. Y el motivo es que el familiar refiere antecedentes de cambio de domicilio hace 4 meses, inicio de confabulación y fabulaciones, historias de secuestro, ideas de abandono previo. Por momento, actitud de agresividad. El paciente tiene despertares nocturnos con episodios de ansiedad. En una ocasión sufrió una caída de su propia cama porque al parecer refirió que lo estaban secuestrando y tiene todas estas manifestaciones han ido en incremento hasta el punto de ser ya varias veces por semana. No sé si aquí quisiera que alguien así en el chat o si se le pudiera abrir ¿cómo se llama? La, el altavoz, o el micrófono, perdón, o si por chat me pudieran decir si hay alguien que, algún comentario con respecto a cuál sería su abordaje. No sé si alguien por el chat nos pudiera apoyar. ¿Cuál sería el abordaje suyo? ¿Qué medidas no farmacológicas le indicarían? ¿Qué tratamiento farmacológico? Creo que tenemos un grupo un poco penoso, doctor. Lo malo es que no encuentro ahorita los nombres de el nombre de los participantes. Igual podemos, el doctor Noesia Judo hizo una pregunta, igual podemos ver si nos ayuda con su intervención. Que dice que si en el trastorno neurocognitivo leve se presentan síntomas neuropsiquiátricos, pero serán estos los síntomas neuropsiquiátricos leves, una sintomatología preclínica. De hecho, sí, o sea, la depresión, recordar, la depresión y ansiedad son síntomas neuropsiquiátricos, o sea, pueden presentarse y estas son las manifestaciones. De hecho, lo que mencionábamos es muchas veces es difícil la diferenciación entre síntomas neuropsiquiátricos, perdón, entre depresión y Alzheimer. Incluso algunas revisiones mencionan que, y es lo que creo que lo hemos visto también en la consulta, ¿no? Que a pesar de las evaluaciones y todo lo que se hace, muchas veces no tratamos de discernir si precisamente el paciente tiene deterioro cognitivo
tipo Alzheimer o algún otro tipo de deterioro cognitivo, o el paciente solamente tiene depresión. Y es lo que cuesta trabajo hacer, ¿eh? Depresión más demencia o solamente depresión, que era lo que hablábamos desde un inicio en una de las diapositivas. Sí, un programa rutinario de cuidados, ese sería lo ideal en los pacientes, en ocasiones cuando hablamos de síntomas conductuales, ¿no? Que el paciente tenga cierta rutina, y lo importante de aquí es que lo tenga que estar repitiendo el paciente. Entre más lo repita, tiene que ser mejor. Eh, Ajá, y precisamente lo que ya había mencionado, primero verificar que no haya alguna sospecha de foco infeccioso o algún cambio reciente, que de hecho esto es el quiz, ¿verdad? Que estamos haciendo ahorita. Y, y también la relación con el familiar, el doctor Humberto Medina menciona ahí, ¿hay alteraciones de la marcha o movimiento? Claro que sí. De hecho, al inicio de las diapositivas mencionábamos que puede haber el lentecimiento de la marcha, ¿no? Y que incluso en un estudio que nosotros hicimos allá en León, Guanajuato, casualmente nosotros vimos ese tipo de alteraciones, incluso las caídas, que fue algo muy común. Eh, la terapia ocupacional, que también es importante, ya lo habíamos hablado. Ahorita vamos a hablar de antidepresivos, y desde un inicio también hablábamos, efectivamente al inicio del tema hablábamos de descartar delirium. Ahorita vamos para allá a hacer estudios laboratoriales, que es descartando infección, que era lo que también ya mencionábamos, y que era la cuestión de que precisamente el de como la mnemotecnia dice, ¿no? Siempre, no solamente aguas, no solamente, o sea, descartar delirium, sí, pero más bien, más que el delirium es el cambio conductual. Y el cambio conductual siempre viene por alguna situación, y no siempre es una infección o un desequilibrio del electrolito, aguas, porque incluso puede ser, como lo menciona el quiz que hicimos ahorita, puede ser el simple cambio de domicilio, o que el paciente haga un cambio o que el familiar haga un cambio de domicilio, o que el familiar haga un cambio incluso en el interior de la casa. Puede ser eso, o como hace poco me pasó con una paciente acá en lo privado, el hecho de llevarlo o someterla a un evento pues traumático, como puede ser la muerte de algún familiar, y eso simplemente viene en el deterioro del paciente. Bueno, como nadie contestó, vamos a ir rápido pero simplemente aquí hablaba de un paciente pues con tipo Alzheimer, que lo que hay que hacer simplemente en el abordaje, pues obviamente ya habíamos hablado del descartar trastornos hidroelectrolíticos, infecciones. Las medidas no farmacológicas sería la orientación, aplicar probablemente la orientación y los cambios el tratamiento no farmacológico que ya habíamos mencionado, algo que es importante, las medidas higiénicas medidas de higiene del sueño, también en esos pacientes. Y dentro del tratamiento farmacológico, pues aquí podrá variar probablemente por los síntomas de conducta, irritabilidad que pudo haber tenido, los trastornos en este caso, que son de abandono, de pérdida, de sufrimiento, de secuestro, o de que el familiar lo pudo haber dejado o algo. Normalmente pudiéramos iniciar un antidepresivo, un antipsicótico, incluso más un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Pudiera ser las opciones. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos que hablar simplemente que los cambios significativos en la farmacocinética y farmacodinamia exigen que se ejerza vigilancia, que era lo que mencionábamos de hace poquito, ¿no? Que estos pacientes son muy frágiles al tratamiento antibiótico, y eso es porque a nivel del prosencéfalo, que no es más que nada que la corteza cerebral, el hipotálamo, son más sensibles. Recordemos que uno de los cambios más, algo que se acerca a la edad, es muy importante,
que es la mayor porosidad de lo que es la barrera hematoencefálica. Con la vejez también la barrera va sufriendo aumento de esa permeabilidad. Y en un paciente con deterioro cognitivo, esa barrera todavía se abre un poco más, de tal manera que ciertos fármacos que no tenían un efecto anticolinérgico probablemente en un futuro lo pudieran tener. De tal manera que esos pacientes se debe aplicar el viejo adagio, ¿no? Que dice, start low and go slow, o sea, inicia muy bajo y ve despacio, ¿verdad? Y recordar que los ISRS son la pirámide en el tratamiento, ¿sí? Aquí podemos recurrir a algo que se llama la pirámide escalonada, que en la guía de práctica clínica de depresión en la canadiense, ellos mencionan la terapia escalonada en el tratamiento antidepresivo. Ahorita la vamos a checar en un ratito más. Y mencionar que igual para cada síntoma depresivo, pudiéramos, o para más bien para cada síntoma o característica clínica, podemos usar cierto fármaco, de tal manera que siempre recordar que si es una depresión leve, probablemente pueda usarse un ISRS, una depresión moderada, un ISRS o un dual o un un alfa antagonista, que en este caso viene siendo la mirtazapina, o lo que llaman la terapia cuádruple, paciente con deterioro cognitivo muy severo o alteraciones motoras, normalmente se prefiere un ISRS, de preferencia la sertralina, como en el caso de pacientes con Parkinson, probablemente la sertralina es el que tenga menores efectos, al igual que la mirtazapina. Y obviamente si son retardo motor, normalmente hablamos de que probablemente haya ciertos síntomas a nivel de las subcorticales, y probablemente ahí el doctor Alexelopoulos, que es probablemente una de los que más sabe de depresión a nivel de origen, le llama él vascular, o en la demencia vascular más bien, es el paciente, probablemente sea un antidepresivo dual. Y cuando hay trastornos de sueño, pues puede ser un ISRS, un ejemplo es citalopram, o pudiera ser también el mirtazapina, que pudiera ser otro ejemplo. Severa anedonia o anedonia severa, pudiera ser SRS o un dual. Igual en los demás intentos suicidas, síntomas psicóticos, y hay segundas opciones, de tal manera que, por decir, esa es la terapia escalonada. Lo que podemos usar es siempre de inicio el uso de citalopram, que es el que tiene el perfil, digamos, o el mejor perfil de acuerdo a efectos adversos, porque eso es muy importante comentarlo. La terapia escalonada se hizo no porque tuviera el mejor resultado, sino porque son los fármacos que tienen menores o menor efecto adverso sobre los pacientes. De tal manera que, por decir, en el caso de los canadienses, ellos prefieren escitalopram. En el caso de los ingleses, ellos prefieren sertralina, y hacen un cambio. Simplemente ellos dicen, bueno, si no te funciona escitalopram, la otra opción puede ser que uses sertralina como una opción. Y ya en el segundo paso, si no hay una respuesta mínima, o simplemente el paciente no tiene respuesta, avanzar a un fármaco dual, duloxetina. Si no hay respuesta, aquí probablemente entre en una disyuntiva o una contradicción de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Porque la finalidad es de preferencia no usar fármacos tricíclicos, pero sin embargo ellos lo mencionan ya como un paso ya un tercer paso o un cuarto paso, ya cuando el paciente no tiene muy buena respuesta. De igual manera, también el uso de mirtazapina lo mencionan como una etapa posterior. Esto solamente hablando de la terapia escalonada. Igual, de igual manera, mencionar que se les selecciona el tratamiento y se va monitoreando cada 6 a 8 semanas.
aunque de preferencia el monitoreo debe de ser inicial a la semana o a las 2 semanas, simplemente para ver efectos adversos, sobre todo caídas, mareo o vértigo en este caso, puede verse también sequedad de boca, delirio, que puede ser otra entidad que se pueda presentar, o algún otro síntoma que pudiera estar presente, que no es de los que acabo de comentar, y los síntomas en cuanto a la depresión se van monitoreando, de tal manera que las escalas no es que se hagan porque tengamos que hacer llorar al paciente, ¿no? Sino que las escalas se hacen, la escala de Cornell se hace para ver y graduar, el estado depresivo del paciente y de esa manera determinar qué tan buena respuesta tiene al tratamiento el paciente. Entonces, probablemente a las 8 semanas sea 8 o 12 semanas, mencionan algunos, probablemente sea la mejor etapa para revalorar y si hay una buena respuesta o menos del 50% de esa respuesta, más del 50% de esa respuesta, el fármaco se queda. Si hay una respuesta menor del 50%, simplemente se hace un ajuste al tratamiento y se monitorea de forma mensual, ya sea aumento de dosis y acuérdense, algo es importante que probablemente no vamos a llegar a la dosis máxima que menciona el libro o que menciona la guía. Siempre hay una dosis máxima para el paciente porque puede ser que a lo mejor alguien tolere 5 miligramos de citalopram y es todo lo que les va a tolerar. No les va a tolerar la tableta completa que es de 10 miligramos y esa va a ser su dosis y con esa el paciente probablemente remita los síntomas. Lo ideal siempre en los pacientes es subir en la depresión convencional, es subir la dosis lo más que se pueda, ¿verdad? Y hay fármacos que nos pueden, probablemente traduzcan ya cierta mala respuesta a la dosis a partir de cierta, como en el caso de la sertralina, cuando el paciente no mejora a partir de 100 miligramos, es paciente que ya la verdad, no, lo que tienes que hacer es más bien ya cambiar de fármaco, ya no tiene caso que sigas con el mismo fármaco. Por último, bueno, las dosis, nada más de los fármacos, de cada uno de ellos, de los medicamentos. Obviamente hay algunos que probablemente no tengan mucha utilidad en los pacientes con demencia, como simplemente por el tiempo, ¿no? de aclaramiento, como es la fluoxetina, la paroxetina. Mencionábamos de hace rato la sertralina, el citalopram o el citalopram, que son, recordar que son los fármacos probablemente de mejor perfil por sus efectos secundarios, porque tienen menores efectos secundarios, que es algo que debemos de recordar. Y probablemente algunos pacientes sí necesiten algún ansiolítico o algún fármaco, una benzodiazepina. Obviamente son algunos de los que menciona la bibliografía. Este, otro, otro ejemplo puede ser aquí el uso de los antipsicóticos también como uso, también ya dependiendo de las características de cada paciente y lo que querramos de cada paciente o el perfil. Si queremos un perfil sedante, podemos usar quetiapina, podemos usar algunas características, o olanzapina incluso, y tener cuidados con ciertas características, como en el caso de la olanzapina, tener cuidado con la ganancia de peso o con los descontroles glucémicos, ¿no? Igual, si el paciente tiene parkinsonismo, pues obviamente el fármaco de mejor elección pues, sería la quetiapina. Mencionar pues que hay probablemente, o mencionarlo así rápido, hay pacientes que probablemente tengan síntomas de apatía que puede o no estar presente también en la depresión, sobre todo en el paciente con deterioro cognitivo, pueden cursar las dos. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque a medida que se está dando el ISRS, el efecto apático o la apatía puede aumentar. De aquí que probablemente nos veamos hasta cierto punto obligados a usar los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Eso ya dependerá de la evaluación de cada paciente. Recordar que si hay otra manera de estimularlo mejor, pues evitar lo más que se pueda el fármaco, a menos que de plano pues no sea muy molesto el síntoma. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.
¿Algún comentario? Y justo aquí hay varias dudas, igual las podemos pasar un poco rápidas por la cuestión ahorita del tiempo. Nada más resaltar para todos en general la dinámica aquí en el Webex es que en general todos están silenciados y igual por eso no nos participaban en voz, pero bueno, en las preguntas es que nos participaron en la dinámica del caso clínico. Moisés pregunta respecto a los estabilizadores del estado de ánimo, ¿cuándo y cuál es recomendable iniciar? Aquí en cuanto a los estabilizadores, va a depender mucho de las características clínicas del paciente. Por decir, en este caso, si el paciente tiene, probablemente tenga algunas ideaciones y alucinaciones que pudiéramos tratar, puede ser incluso un antipsicótico, ¿sí? Ya dependerá de las características o el efecto agregado, no secundario, el efecto agregado que uno quiera buscar, era lo que mencionábamos. Si buscamos a lo mejor un paciente, un perfil sedante, pudiera ser la quetiapina o la olanzapina, o dependiendo también las características, las comorbilidades del paciente. Otros estabilizadores del estado de ánimo también puede ser carbamazepina, gabapentina, pregabalina. El de elección probablemente de esos estabilizadores del estado de ánimo probablemente pudiera ser la pregabalina, que es la que tiene mejor perfil. Y de hecho, una ventaja que tiene la pregabalina es la presentación. Hay una que es en lírica, 2 gramos en 100 mililitros, y que viene la presentación para graduar en pipeta y con la presentación de 25 miligramos, que es 1.25 mililitros. Entonces, ese sería probablemente por el perfil, a lo mejor uno de los más accesibles y con mejor, que menos efectos secundarios pudiéramos tener, porque recordemos que lo que estamos buscando es que no tenga tantos efectos secundarios. Muchas gracias, Doc. Hay otra pregunta. ¿Cuándo topiramato, valproato o la motrigina? Pregunta Moisés, creo que abordó un poco de esto. No sé si guste ahondar un poco más. No, de hecho no abordé tapueramato ni ninguno de ellas. La verdad es que tienen efecto, el topiramato, sobre todo en jóvenes, tiene un efecto muy sedante. No se recomienda en ancianos. Valproato probablemente pudiera ser una opción en el paciente con neuropatía diabética, pero igual, pues es mejor pregabalina. En ese sentido, probablemente sea mejor pregabalina para ese tipo de pacientes. De acuerdo, aquí quisiera agregar, pues el perfil de efectos adversos de estos tres, pues es elevado y sobre todo, y en el sentido de valproato, que a lo mejor nos topamos más que se usa, pues ahí vigilar los trastornos hidroelectrolíticos. Pregunta Verónica Villalgómez, si se puede combinar citalopram con trazodona en pacientes con demencia. Sí, de hecho puede ser una opción. Es una opción, el uso de, trazadona con en este caso con escitalopram. Lo que tienen que tener cuidado es el efecto sedante, que pudiera darse en los dos, en el caso del escitalopram y en el caso de la trazadona. De acuerdo, muchas gracias. Ya por cuestiones de tiempo nos pasamos a la dinámica de Ajas Live. Ya les compartí el link en el chat y les voy a compartir en estos momentos el link de la presentación.
Muy bien, ya se ven conectado varios en versión link cuando lo presentamos al principio. Ahorita esperamos ya los demás, un minuto. Ok, tenemos 55 jugadores, esperamos un poco más. Ok, vamos a empezar. Tenemos la primera pregunta, es el incremento de la morbimortalidad que causa la depresión en un paciente. De 20 a 30%, 150 a 200%, 5 a 10% y 50 a 75%. Híjole, ahí Ok, es un torito, ¿eh? Porque yo lo puse como 1.5 veces a 2 veces. Entonces sí tienen que hablar con sus maestros de estadística, porque 1.5 2 veces es de 150 a 200%. así es. Pasamos a la siguiente. Este es el marcador. David Verdín va en primer lugar. Pregunta número 2. Acuérdense que entre más rápido contesten, más puntos da. Forma parte de las características para caídas recurrentes y son de correlación bidireccional con el trastorno depresivo. A, delirio, ansiedad, síntomas depresivos, hipertensión. B, oscilación postural, antecedentes de caída y menos fuerza de presión. Oscilación postural, síntomas depresivos, malnutrición y antecedentes de caídas. Ok, aquí hubo ya un poco más de aciertos, sin embargo, no sé si nos gusta aclarar aquí, doctor. Sí, efectivamente, pues, lo que hablamos delirium, ansiedad, síntomas depresivos, pero aquí habla y hipertensión arterial. Aquí hablábamos incluso del estudio que había 4 características, ¿no? De caídas recurrentes, es oscilación postural, antecedentes de caída y fuerza de presión y los síntomas depresivos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que son las características en este caso, de las caídas recurrentes, ¿sí? La hipertensión arterial, pues no forma como tal, de estas características, ¿no? Para caídas. De hecho, probablemente sea más EPOC que hipertensión arterial. De acuerdo, doctor. Recordar ahorita nuevamente que esta sesión de preguntas, el primer lugar obtiene beca para inscripción al Congreso de Mérida a finales de julio. Ahorita ya tenemos 73 participantes. Continuamos con la siguiente. En primer lugar, ahorita estamos teniendo todavía a David. Muy bien. Tenemos la siguiente pregunta. Entre más rápido conteste, más puntos. Son la primera línea de tratamiento del trastorno depresivo y demencia tipo Alzheimer. Antidepresivos duales, los inhibidores de recaptura de serotonina, tricíclicos e inhibidores de acetilcolinesterasa. Muy bien, aquí se hizo mucho énfasis en este grupo de medicamentos. Creo que podemos no agregar un comentario extra. Pasamos a la siguiente.
tenemos todavía a David ganando y en segundo lugar una matrícula. Es la incidencia de depresión en el anciano con demencia. Este también se resaltó bastante. Creo que está un poco fácil. 40%, 10%, 5%, 80%. Un 40% versus el 80%. No sé si quiere agregar un comentario, Ahí, doctor. ajá, sí, simplemente ¿se acuerdan de que hablábamos desde un inicio? En el caso del trastorno depresivo y demencia, se presenta efectivamente el 40%. Probablemente lo que sí es cierto es que va a estar infradiagnosticado, pero incluso como la misma depresión. Entonces, sí es importante ahí mencionarlo que prácticamente el 40% de los pacientes pues, con demencia van a tener depresión. Incluso ya dependiendo del tipo de demencia, pues varía ya, pero hablando de forma general, el 40%. De acuerdo, doctor. Sigue ganando David Verdín. Muy bien, esperemos que se mantenga así en la siguiente pregunta, la última. Clase de fármacos que se deben usar con cautela por sus efectos anticolinérgicos. Antidepresivos duales, inhibidores de recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos e inhibidores de acetilcolinesterasa. Ok, muy bien. Ahora sí hubo más homogénea la respuesta con respecto a los participantes. Vamos a ver quién ganó. Y David nuevamente se mantuvo al- en, en el top en todas las preguntas. Felicidades, David. Eh, hay que, por favor, comunicarse con su coordinador de curso de geriatría para hacernos llegar sus datos completos y otorgarle la beca. Pues muchas gracias a todos los participantes por estar en esta nueva sesión. Recordar del Congreso de Geriatría del 27 a 29 de julio en la ciudad de Mérida. Muchas gracias al doctor por su participación. Una ponencia muy completa que aterrizó con un caso clínico que fue muy ejemplificador. Y les agradezco a todos y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.